Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es integral definida. Quedaron un par de temas por ver, entre ellos algunos temas teóricos, digamos, de lo que es el teorema del valor medio del cálculo integral principalmente. Así que yo voy a avanzar. ¿Se acuerdan cómo trabajamos con esto la clase pasada de cómo llegar a la suma de Riemann? Acá llegábamos a lo que se conoce como la suma de Riemann, que es simplemente la suma del área de n rectángulos este, que pueden ser pueden ser inscriptos o circunscriptos. El tema de la suma de Riemann es que en definitiva nosotros la utilizamos para después tomarle el límite para cuando el ancho de la base del rectángulo tiende a cero. ¿Se acuerdan de eso? Acá decíamos que cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, la norma de la partición tiende a cero. O sea, la norma de la partición vendría a ser el ancho de cada rectángulo. ¿Sí? Y entonces ahí llegamos que el límite de la suma de Riemann para cuando la norma de la partición tiende a cero, acá está, el límite de la partición, el límite de la suma de Riemann para cuando la partición tiende a cero, se denota como la integral definida, ¿sí? Se entiende como la integral definida de la función f de x, que es la que limita superiormente a la región, por el diferencial de x, que es lo mismo que el delta de x, o sea, el ancho de la base. O sea que acá estamos haciendo base por altura. Yo les explicaba que en definitiva este producto entre dos números lo podemos entender como base por altura, entonces nos está dando el área del rectángulo. Y acá la notación, entonces, esa letra S alargada, quiere decir que es una sumatoria de muchos términos, de muchas áreas de rectángulos, empezando desde A, acá, ¿qué valores son los de A? Este que aparece acá, el A y el B, es el extremo inferior de lo que se llama el recinto de integración y el extremo superior, o sea, desde dónde empiezo a integrar hasta dónde finaliza. ¿Sí? Esos son los extremos o las cotas de integración. Eh, y bueno, que el resultado de ese límite lo que nos da es el área bajo la curva, es esto, lo que está sombreado ahí. Nos da una medida de cuánto mide esta superficie, cuánto mide esta región. ¿Sí? Eso matemáticamente hablando. Eh, bueno, ahí está lo que vimos y trabajamos, la notación. En vez de escribir, digamos ahora, en vez de escribir todo esto, el límite para cuando la norma de la partición tiende a cero, de la sumatoria de f de x sub i por el delta del x sub i, directamente se utiliza una notación específica que se conoce como la integral definida. O sea que dejamos de escribir así. Igual ahora, en la clase de hoy puse un ejercicio en donde uno calcula la suma de Riemann como a mano, digamos, ¿sí? Como para que vean cuál es el proceso, y después, bueno, ya se generaliza y se puede obtener el resultado final a través de la integral definida. Entonces, la integral definida es lo que está acá abajo. Hacemos un rápido repaso de los conceptos de la clase pasada. La integral definida entre a y b de f de x por diferencial de x es igual al área bajo la curva de f de x, digamos, de la gráfica de la función de f de x, entre x igual a y x igual a b. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo en esta gráfica al costado. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, entonces esto. Bueno, estas propiedades yo me las salté en la clase pasada porque consideraba que
digamos, era mejor continuar con la cuestión práctica antes de- de estas teorías que así dichas, antes de haber hecho ejercicios, no se iban a entender tan bien, ¿sí? Pero ahora que ya tenemos un poco de práctica en cuanto a integrales definidas, vemos tres propiedades. Tres propiedades ahí. Creo que bueno, la primera hace referencia a que si se cambian los, los extremos de integración, ahí no sería el orden de integración, sino los extremos de integración, el resultado cambia de signo, ¿sí? Si nosotros tenemos la integral entre A y B generalmente nosotros ¿qué estamos poniendo? El menor valor lo ponemos como A y el mayor valor como B. Ahora, si intercambiásemos esos extremos, esos valores, en realidad el área que vamos a conseguir va a ser el área con el orden de integración, como mencionábamos recién, pero cambiado de signo. O sea, no sé, en los ejercicios que hicimos, a ver, en este, se puede comprobar. Acá, en este ejercicio, el área nos dio 10 tercios, pero nosotros calculamos la integral entre 0 y 2, entre 0 y 2, y nos dio como resultado 10 tercios. Si acá ustedes calculasen la integral entre 2 y 0, sería intercambiar los valores de los extremos de integración, el resultado que nos va a dar es menos 10 tercios, o sea, siempre el opuesto en el signo, ¿sí? Es simplemente eso. Eh, eh, bueno, esa es una propiedad. En general, para no complicarnos la vida y tener que estar teniendo eso en cuenta, siempre pongan como extremo inferior de integración, como extremo inferior de integración, el menor valor acá, ¿sí? El otro es simplemente una propiedad que se cumple. Bueno, después la segunda propiedad es la de cuando el intervalo de integración es de ancho cero, o sea, tengo el mismo valor como extremo inferior y como extremo superior, entre A y A. Acá está la gráfica. Ese sería, ¿cuánto me da eso? Me da cero, porque sería como la superficie de una línea, ¿sí? Sería pretender calcular la superficie de una línea es cero, ¿sí? Es este ejemplo. Es cuando los extremos de integración son los mismos, el mismo valor. Eso por supuesto es una propiedad, no quiere decir que que la vayamos a utilizar, es una característica. La última propiedad sí se la puede utilizar, ya la vimos nosotros cuando intentamos resolver integrales indefinidas, que era que toda constante, todo factor constante en el integrando, o sea, todo constante que aparezca multiplicando en el integrando, puede ser sacada fuera del símbolo de la integral. ¿Mm? Bueno, acá para las integrales definidas se puede hacer eso. Acuérdense que en la integral definida el primer paso es resolver la integral indefinida. Por ahí los ejemplos que yo les puse acá en las diapositivas y en el trabajo práctico son integrales inmediatas, pero puede quedar, y para la clase que viene podemos ver que la integral que tengamos que resolver haga falta resolverla ya sea por sustitución o por partes. Dale.
teníamos la X abajo. Cuando teníamos la integral definida y teníamos que llegar al la comprobación. La derivar es el resultado de que... bueno. Bueno, dale, ya lo vemos. Ya lo vemos eso. Cuando pasemos a la pizarra, haceme acordar y lo resolvemos. Esta es la del múltiplo constante. Quiere decir que toda constante puede ser, todo factor constante, o sea, que esté multiplicando al integrando, puede ser sacado fuera del símbolo de la integral. Y el resultado, después, el resultado de la integral definida hay que multiplicarlo por k. Y acá está el ejemplo. Fíjense, esta sería la función f de x y esta sería la función 2f de x. 2f de x. ¿Qué se puede observar acá? Que es el doble, es el área de esta función 2f de x, el área bajo la curva de esa función es el doble del área del área bajo la curva de f de x. Entonces nosotros podemos calcular esta área y después la multiplicamos en este caso por 2. ¿Se entiende? Entonces, hay una relación ahí. Este factor, si fuera 2, 3 medios, si ustedes quieren, el factor que sea, lo que hace es multiplicar el área de la función f de x y la multiplica por esa constante. Una fracción puede ser un medio de esta. Entonces, calculamos la de f de x y después la multiplicamos por el factor este que apareció. ¿Sí? Eso puede ser útil cuando uno está resolviendo ejercicios de integrales definidas. También nos sirve para las integrales indefinidas, lo aplicamos ya anteriormente. Ya no creo, ¿no? Andan los de la 25 de agosto, ¿no? Pero creo que iban a andar como sábado, no sé cómo. Sí, entre el paro y el frío, la verdad es que poco movimiento. Bueno, estas dos propiedades, la primera también ya la vimos anteriormente, que es que si en el integrando tenemos una suma o resta de funciones, lo que podemos hacer es lo que denominábamos el método de descomposición, o sea, integrar la función f de x y sumarle o restarle la integral definida de g de x, o sea, puedo descomponer el integrando en términos, ¿sí? Es esta propiedad. También nos puede servir. Acá hay un ejemplo, ¿cuál sería f de x? Esa sería el área bajo la curva de f de x, lo que está con líneas negras. El área bajo la curva de g de x sería lo que está con celeste. Y el área bajo la curva de f más g de x, por ejemplo, sería todo lo que está ahí rayado, ¿sí? Entonces, es como que se suman, efectivamente se verifica que la suma de las áreas, digamos, que el área de la suma de funciones es igual a la suma de las áreas de cada una de las funciones,
¿Sí? ¿Queda claro eso? El área de la suma de funciones es igual, esto es lo que dice acá, el área de la suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las áreas de cada una de las funciones. Siempre y cuando acá tengan el mismo intervalo de integración, siempre que estemos integrando entre A y B ambas funciones. La quinta propiedad, también hay ejercicios en los que se suele utilizar esta propiedad y es bastante fácil de interpretar y hasta un cierto punto obvia. No sé si yo estoy viendo. Está un poquito más clarito. Ahí fíjense que hay un valor C intermedio, o sea, que está entre A y B, ¿sí? Que plantea la propiedad que podemos descomponer el área bajo la curva integrando entre A, esto lo que quiere decir es que, a ver, sí, hay un error ahí. A ver, lo miremos bien. La integral entre A y B igual a... Esto está... Hay un error. Acá esto está tomado de un libro. No me acuerdo de cuál de los libros que utilizo, pero hay un error ahí. Lo vamos a tener que editar. Vamos a tener que corregirlo en vivo. Voy a tener que yo sé. A ver. Pasa que no tengo. Bueno, lo vamos a hacer ahí. ¿Cuál es la diapositiva en la que estamos? Acá. Entonces acá vamos a ir a insertar. Si yo generalmente, y uno se confía, ecuación, acá tenemos una integral, la integral entre A y B de f de x diferencial de x es igual a integral a la integral entre A y C de f de x diferencial de x más la integral entre C y B si nos ponemos a analizar capaz que no está del todo mal, pero como está planteada no es clara. De f de x diferencial de x. Así me parece que queda más claro. Separan el área en dos, parten en dos tramos el área. Claro, sirve para esas situaciones.
Exactamente, sirve para esas situaciones. Sí, sí. Entonces esto lo borramos. Claro, está dividido en dos. Entonces, el valor C no tiene que estar justo a la mitad, ¿no? Está comprendido entre A y B, pero sí podemos, o sí, es como decís vos, cuando tenés dos terrenos y querés unificarlo. Sí, exactamente. Ese sería el ejemplo. Tenés dos lotes, digamos. Ahí está. Ahí corregido entonces lo que teníamos del libro. Guardamos esto y seguimos. Ahí está en la gráfica, ahí está, ¿no? Miren, acá arriba, a ver, le voy a hacer zoom ahí. Ahí está. Lo que está sombreado es toda el área bajo la curva a calcular, que es entre A y B, sería la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x. Y acá está cómo lo podemos descomponer en la integral entre A y C de f de x diferencial de x, más, o sea que eso nos daría esta área, más la integral entre C y B de la misma función, y eso nos da esta área. Sí, ahí parece, sí, es injusto eso, sí. Si han heredado así, sí. Son bastante sencillas y en algunas situaciones se suele aplicar. Bueno, ¿cuál otra más? Eh, bueno, esta no tiene. Esta ya la vimos. Esta la vimos el otro día, cuando al principio decíamos que el área bajo la curva, que es esto que está acá en el medio, en la integral definida, el área bajo la curva va a ser mayor al, al área del rectángulo inscripto. ¿Se acuerdan que este de marcamos que era el rectángulo inscripto? Y el que va desde entre A y B tiene ancho A y B y altura, el mínimo que tome la función en ese intervalo. Ese sería el rectángulo inscripto. Y el otro sería el rectángulo circunscripto, que es también el ancho sería B menos A, que es lo que está acá, B menos A, por el máximo de la función en ese intervalo, y entonces nos da este rectángulo. Y entonces, bueno, se deducía que el área bajo la curva va a ser mayor al área del rectángulo inscripto, pero menor al área del rectángulo circunscripto. Que ahí yo tenía problemas para escribir esa palabra, Vanessa me preguntaba. Bueno, esa es la desigualdad del máximo mínimo, le llama acá la propiedad. Y esta propiedad es de la dominación. ¿Qué significa eso? Que si la función f de x es mayor a la función g de x, o sea, si la gráfica de la función de f de x está por encima de la función g de x, en los mismos intervalos de integración, y ahí también está al revés. Bueno, está denotado de una manera y después el ejemplo está con otro. Bueno, esto quiere decir que si hay una función que domina a la otra, o sea, que está por encima de la otra en el intervalo, se va a comprobar que el área de esa función que está por encima va a ser mayor que el área de la función que está por debajo. Y en el ejemplo, en la gráfica, en realidad lo hace al revés. Fíjense que la que domina es g de x. Entonces, el área bajo la curva, ahora de nuevo hago zoom, venimos acá, fíjense que el área bajo la curva de g de x, que es la que domina, va a ser mayor, evidentemente va a ser mayor que el área el área bajo la curva de la función f de x en ese intervalo. Es lo de dominación. Intervalo de dominación.
ya vamos a llegar a los ejercicios donde supónganse el área que me interesa es entre dos curvas. El área que me interesaría, por ejemplo, sería el área que está entre las dos curvas. Acuérdense que esto es una serie de ríos. Yo necesito saber el área de esa región. ¿Qué área? Al área bajo la curva de g de x le restamos el área bajo la curva de g de x, de f de x, perdón. Si a todo esto, le resto esto, lo que me queda es esto. ¿Estamos? Si a todo esto, yo le saco esto, le resto esto, lo que me queda junto es el área entre las curvas. Bueno, eso sería una forma de resolverlo. La otra ya les voy a mostrar cómo analíticamente, directamente con una sola integral, porque ahí tendría que calcular dos integrales. Tendría que calcular dos integrales y bueno, y restarlas. Después puede hacerse una sola integral y resolver una sola integral, sería el otro método. Bueno, esto es lo que ya hicimos y es lo que vamos a continuar haciendo hoy, que es cómo se resuelve en la práctica, cómo se resuelve una integral definida. ¿Sí? Una integral definida, primero buscamos la antiderivada o la primitiva, la f mayúscula. Acá está más claro. A ver, le voy a hacer zoom de nuevo para que también se vea más claro en el video. Cuando tenemos una integral definida, un ejercicio de estos, donde f de x, bueno, ya va a ser una función específica, lo que tenemos que hacer es integrar indefinidamente primero, o sea, buscar la antiderivada primitiva, donde la constante c la vamos a tomar como 0, ¿sí? Y se denota después o con una línea vertical o con un corchete así que indique que esa integral indefinida hay que evaluarla o evaluarla en B y en A. Y esto se llama el teorema de Fubini o la regla de Barrow, que indica que lo que tenemos que hacer es evaluar, para encontrar el área bajo la curva, lo que tenemos que hacer es evaluar a la primitiva en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? Y ahí teníamos un ejemplo, hicimos algunos ejercicios de ejemplo. Así de simple, digamos, es como se resuelven las integrales definidas. Y teníamos un ejemplo acá, entre 3 y 1. ¿Qué tal? A ver, voy a hacer zoom. Colectivos están pasando. Acá está un ejercicio completo resuelto. ¿Qué hacemos? Integramos x al cubo. Queda x a la cuarta sobre 4. La constante c la consideramos 0. ¿Sí? Porque si no se acuerdan que la integral indefinida era este resultado más c. Entonces, por cuestiones de simplicidad decimos c vale 0, entonces no aparece. Y hay que evaluarlo por el teorema de Fubini o la regla de Barrow entre 3 y 1, que son, ¿de dónde salen esos números? Son de los extremos de integración. El mayor, el extremo superior y el extremo inferior. ¿Qué se hace? Primero se evalúa a la antiderivada o la primitiva para cuando x vale 3. Por eso fíjense que queda 3 a la cuarta sobre 4 menos la misma antiderivada, pero para cuando la x vale 1. Por eso se reemplaza acá y queda 1 a la cuarta sobre 4. Bueno, queda 81 cuartos menos 1 cuarto, queda 20 en definitivo. ¿Sí? Y ese es el procedimiento para resolver una integral definida. ¿Para qué sirven las integrales definidas? Hasta ahora vimos que sirven para calcular el área bajo la curva. ¿Sí? Hoy lo vamos a ver con
Les voy a mencionar acá algunas otras aplicaciones de la integral definida en otras disciplinas. Y lo que vamos a hacer es utilizar integrales definidas para calcular volúmenes. Hoy lo que vamos a aprender es a calcular volúmenes también. Bueno, este es otro ejercicio que ya lo resolvimos la clase pasada. Anduvieron bien ustedes en esto de calcular las integrales. Tenían ejercicios, creo que no tenían de integrales definidas. Ahora les preparé un práctico específico de esto. Quiero que vayamos, acá está, las aplicaciones de la integral definida. Aplicaciones de la integral definida. Bueno, esto sería lo que es la hidráulica. En general, más allá de los ejemplos, quiero que vean la lógica detrás de esto. Cuando nosotros vamos a integrar, hacemos de cuenta que lo que tenemos acá en el integrando es la derivada de una función. ¿Sí? Y eso es parte de lo que teníamos en el ejercicio 1 del práctico, que era que justamente cuando uno deriva a la antiderivada o a la primitiva, le tiene que quedar el integrando. O sea que lo que tenemos nosotros, esto les va a servir para el año que viene en ecuaciones diferenciales. Porque en ecuaciones diferenciales ustedes tienen la derivada y tienen que integrar para conocer la función. ¿Sí? Conocer la antiderivada o la primitiva. Bueno, entonces hacemos de cuenta que lo que tenemos acá en el integrando es la derivada y lo que estamos buscando es la función original. Y la evaluamos para un valor b y le restamos el valor de la función cuando x vale a. La derivada, si ustedes se acuerdan, nosotros lo asociamos con la idea de velocidad. En física también se habla, cuando se habla de la velocidad, es la derivada del espacio con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, la velocidad es la derivada de la función desplazamiento. De la función desplazamiento. Bueno, entonces, fíjense que lo que estamos evaluando es el valor de la función en B menos el valor de la función en A. Esto quiere decir que lo que estamos obteniendo es el cambio neto. El cambio neto, la variación neta de la función. ¿Cuánto vale en B y cuánto vale cuando X vale A? A ver un ejemplo. Días como hoy, por ejemplo, se dice que tiene poca amplitud térmica. Porque, ¿qué hacemos? Se toma la temperatura, dicen, la mínima de hoy fue de tantos grados a las 7 de la mañana y la máxima fue a las 3 de la tarde con tantos grados. Supónganse hoy, la mínima fue, no sé, por lo que me indicaba el auto, a las 7 de la mañana eran 13 grados, o sea que cuando X fue 7, el tiempo era las 7 horas, el valor era de 13. Y podemos poner que a las 3 de la tarde, que sería el valor de B, la temperatura fue de 18. Entonces, 18 menos 13 me da 5. Eso fue lo que cambió la temperatura en el día de hoy, fue el cambio neto que hubo. A veces en meteorología, que decíamos, le denominan la amplitud térmica.
es cuánto es el cambio entre la mínima y la máxima de ese día. Entonces, eso es lo que está en definitiva. Cuando nosotros estamos resolviendo una integral definida, estamos calculando el cambio neto que hubo en la función entre A y B, entre x igual a A y x igual a B. ¿Se entiende? Bueno, entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, eh, el volumen, una función b de t, que sea el volumen de agua en una represa, entonces la derivada es la razón o la velocidad con la que fluye el agua hacia esa represa. ¿Sí? Supónganse acá el dique de las Periquitas, que es lo que tenemos más cerca. La función B es el volumen que tiene de agua el dique en ese momento, en un momento dado. La derivada de B lo que me da es la velocidad con la que cambia el volumen. O sea, como explica ahí, la velocidad sería en este caso con la que ingresa agua al dique. ¿Sí? Entonces, si nosotros medimos la velocidad, tenemos la velocidad con la que ingresa, sabemos cuál es la función que explica la velocidad con la que ingresa agua al dique, haciendo la integral definida, podemos sacar cuánto se va a incrementar, supónganse, la altura del nivel del dique entre hoy y mañana, o entre hoy y el viernes. Sí, hoy es jueves, mañana es viernes, qué pica. Entre hoy y el lunes, por ejemplo. Entonces eso ya determina para ver si es que va a llegar al nivel en que ya empieza a verter agua el dique, ¿sí? Entonces, conociendo la velocidad con la que ingresa agua, conociendo la velocidad podemos sacar el cambio neto de la función. ¿Se entiende el ejemplo? Igual para lo que es el movimiento, lo que es el desplazamiento, digamos, podríamos, conociendo la velocidad, puedo calcular el desplazamiento. Supónganse que yo tengo la velocidad de la que vengo en el auto, ¿sí? Y entonces y lo integro entre dos instantes de tiempo, a ver, lo voy a agrandar acá. Integro entre dos instantes de tiempo, el tiempo t1 y el tiempo t2, y entonces puedo calcular cuál es el desplazamiento neto que voy a tener. Acá podría sacar entonces qué distancia voy a recorrer entre esos dos instantes de tiempo, conociendo la velocidad, no conociendo la función, sino conociendo la velocidad. Y eso se usa mucho, esa es la base, digamos, de las ecuaciones diferenciales. Cuando uno plantea ecuaciones diferenciales es porque no conoce a la función, sino que conoce la derivada de la función. Y entonces, haciendo la antiderivada, bueno, llego a la expresión, a la primitiva, digamos, a la función primitiva. ¿Sí? A ver, otro ejemplo que les agregue acá, la concentración del producto en una reacción química, conociendo la rapidez de reacción, o sea, conociendo rapidez como derivado, ¿no? Conociendo la derivada, podemos sacar entonces el cambio de concentración química que va a haber. Supónganse, eh, cuando uno toma un ibuprofeno o un antibiótico, le dicen cada 8 horas el antibiótico. ¿Qué pasa? Uno bien lo toma el antibiótico, tiene una cierta concentración
una cierta cantidad de ese medicamento en sangre. Pero a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo por eso le dicen que tomen cada 8 horas. ¿Por qué? Porque ya a las 8 horas ya prácticamente como que ya se absorbió todo el medicamento en el organismo. Entonces ahí como que cada 8 horas vuelve a aumentar la concentración y va disminuyendo. Entonces, lo que van sacando es el incremento neto, que en este caso va a ser negativo. O sea, yo tengo al principio, tengo más concentración de ese químico y en el instante T2 es menor. Entonces, la diferencia me va a dar negativo. ¿Quería decir algo, no? No, lo que está dice usted, el dedo va a ser menos, ¿verdad? Pero el dedo se lo toma cuando uno lo vuelve a tomar el medicamento. No, T2 sería a las 8 horas. Queremos, sí, para saber la concentración que queda todavía en el organismo, porque para saber si es que conserva un mínimo de que todavía actúe en el organismo. La idea es que lo que quede sea todavía algo que esté haciendo efecto en el organismo. Y ahí sí, volver a... O sea que lo que digo yo es que acá el C en el tiempo T1 va a ser mayor, porque es cuando recién está el químico iniciando su reacción. Y en el tiempo C2 va a ser menor, que es cuando ya pasaron las 8 horas. ¿Sí? Entonces, esta diferencia, el C, la función C evaluada en T2, la función C evaluada en T1, es el cambio de concentración que hay de C, del antibiótico, supongamos, entre el instante T1 y el instante T2. Siempre es razón de cambio. Puedo sacar el incremento, la variación neta, no el incremento, sino o el incremento neto o la variación neta también. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, sería en demografía, en esta ciencia que estudia los cambios en la población, la evolución de una población. También, si conocemos la velocidad con la que cambia la población, después podemos sacar el incremento de qué población va a haber entre, digamos, cuánto va a variar la población entre dos instantes de tiempo, digamos, entre el 2024 y el 2030, que va a ser el próximo censo. Ya podemos hacer una estimación. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad de cambio de la población. ¿Qué es lo que sería la velocidad de cambio? Y bueno, la diferencia entre lo que serían los nacimientos menos los fallecimientos. Ese sería el cambio. Yo creo que ya no sería, hablando, ¿no? Yo creo que ya no sería superpoblación. ¿Ya no sería qué? Superpoblación. Para 2030 no había. Se Sí, habla mucho ahora no se habla mucho de cómo se ha bajado la natalidad. exacto. Para el 2030 no creo que realmente que haya tanta población. Tanto Una población más grande que el 2024, pero tampoco consigo Claro. que se va a duplicar, claro. Sí, sí, sí. sí va a haber un estimativo, ¿no? De esto va a ser Claro, más de lo que prevé. Exacto, sí, por ahí lo que escuché yo de los resultados del censo es que dio una población menor a la que se proyectaba, es lo que decís vos, que es como que bajó la tasa de natalidad, sí. Pero con esto uno puede hacer una proyección, un pronóstico, ¿sí? Eh, Creo yo, creo que de 2018 al un censo así nomás, porque no se realizó como corresponde el censo, destinado a la cantidad de población que teníamos al censo oficial que se realizó creo en el 2020. No había 2021 creo que se hizo por la pandemia, se pasó para el 2021. Virtual, sí, no había mucho incremento o algo así de población. claro, exactamente. Bueno, yo busqué los datos de los censos creo que desde los 1980, ya me voy a fijar en la planilla. Ese sería un buen ejemplo
No sé si en estadística lo han trabajado eso, por ejemplo, de, sería un buen, yo tengo los datos de la provincia, no me acuerdo si saqué por departamento, creo que tengo por departamento para cada censo, y entonces uno puede ahí sacar, por ejemplo, la velocidad con la que, entre cada par de puntos, la velocidad con la que cambio entre censo y censo, con qué velocidad cambió la, la población. Y entonces lo que se veía, yo hice el estudio, después otro colega iba a redactarlo, yo recopilé los datos y hice el estudio, digamos, estadístico, si se quiere, y saqué eso. Yo desde el punto de vista del análisis matemático, saqué eso, con qué velocidad cambió entre censo y censo, y se veía lo que decía Vanessa de que la velocidad con la que crece la población es cada vez menor. Inclusive hubo departamentos, eso sí me acuerdo, que Tinogasta, por ejemplo, me había llamado la atención, que Tinogasta disminuyó su población entre el censo anterior, de 2010 al de 2021, disminuyó su población. Eso quiere decir que debe haber emigración, digamos, no es que haya más muerte que en otro lado o menos nacimiento que en otro. Para otro o para otras provincias. Y después el otro dato que me había llamado la atención era cómo había crecido, por ejemplo, Andalgalá. Y bueno, eso tenía una justificación, si uno puede indagar después con el tema de la minería y todo lo demás, que Andalgalá haya sido el departamento que más haya crecido. Y después creo que Valle Viejo, Fray Alberto Esquiú prácticamente tenían la misma población. No había una gran variación. Y a nivel provincial, si mal no recuerdo, había aumentado un 10%, ¿no? Por la población en el último censo. Comparado con años o censos anteriores, donde aumentaba un 25%, un 20%, se veía claramente. Yo ya voy a buscar esos datos, este, por ahí como para traerlos para como caso de aplicación concreto. Y toda es información que saqué de la página del INDEC. Este, recopilé, después armé las tablas y demás. Sí, analicé así a grandes rasgos los departamentos con comportamiento más extraño, digamos. Bueno, em, no lo puse yo acá. Voy a escribir. Nosotros el año pasado vimos el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Qué decía el valor medio del cálculo diferencial? Que la derivada de la función a ver si me acuerdo bien, acá iba ahora si mal no me acuerdo, era así, ya lo
Nos vamos a... Uy, se apagó el proyector. Lo vamos a verificar. Se me hizo una... Acá puedo tener. Ahí volvió. Teorema del valor medio. Por acá está. No lo puse yo, ahora lo voy a agregar. Me parece que viene bien. Teorema del valor medio del cálculo diferencial. Ah, era al revés. A ver, cualquier cosa. Esta diapositiva me la llevo a la presentación acá. Estamos acá. Entonces ahí vamos a colocar. Ahí está. Bueno, nada que ver. El teorema del valor medio del cálculo diferencial, lo copio ahí, está en diapositiva, lo quieren copiar ustedes. Ahí está. Esto es lo que se conoce como el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Yo lo que quiero que vean es que esto es como si fuera I2 menos I1 y esto sería X2 menos X1. Pero lo pongo acá así. Igual a... Sería I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Y esto es la pendiente de una recta. ¿Sí? ¿Les suena esto? Es la pendiente de una recta. Entonces esto es la pendiente de la recta secante. Porque es la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Es la recta que pasa por dos puntos. Y la derivada, si se acuerdan, insistimos mucho en interpretarlo como que, como la pendiente de la recta. ¿De cuál recta? La recta tangente, exacto. ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema del valor medio entonces? Que la pendiente de la recta tangente en un punto C es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por A y B, digamos, por estos dos, por P y Q. Por ejemplo, le pueden llamar el punto P, a este le llamamos el punto Q, y a este le llamamos el punto L. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el teorema del valor medio del cálculo diferencial de las derivadas? Que las pendientes son iguales, que las pendientes de esas rectas son iguales. Y cuando las pendientes de las rectas son iguales, las rectas son como paralelas. Entonces, la interpretación del teorema del valor medio es que nos dice, ese teorema nos dice que en un intervalo cerrado AB, si
si la función es continua y diferenciable, si la función es continua y tiene derivada en todos sus puntos, entonces va a haber un punto C entre A y B, va a existir un punto C entre A y B, donde la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la pendiente de la recta secante. Por lo tanto, la recta secante y la tangente serán paralelas. ¿Sí? Eso garantiza la existencia, este teorema garantiza la existencia de ese punto. Punto intermedio, acá inclusive la gráfica ven que lo remarca, C está más cerca de A que de B en este caso. Está comprendido entre A y B. El valor C está comprendido entre A y B. Existe. Si existe, lo podemos buscar. No se suele hacer mucho esa búsqueda, pero a veces puede ser interesante, en algunos casos útil. Hay ejercicios, yo no los incluí en los ejercicios, pero para encontrar el punto C, donde la derivada, donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Puede ser interesante eso. Bueno, ese es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Ahora lo que toca ver es el teorema del valor medio del cálculo integral. Ahí está en pantalla el teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Ven lo que dice ahí el teorema? Mirándolo geométricamente, digamos, observando la gráfica nomás, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que el área bajo la curva, entre A y B es igual al área de un rectángulo que tiene ancho B menos A, el ancho del rectángulo B menos A y altura F de C. Que existe un punto C, entonces el teorema del valor medio del cálculo integral lo que me plantea es que existe un punto C donde el área bajo la curva es igual al área de un rectángulo. ¿Sí? Eso es. ¿Se entiende la idea? Garantiza ese. Entonces, acá, ¿esto qué tenemos acá cuando dice de integral acá? Bueno, el área bajo la curva, que sería toda esta región así. Toda esa región. ¿Qué es lo que me dice? Que eso es igual al área de un rectángulo, porque ven que tengo base B menos A y altura F de C. Entonces, esa área bajo la curva es igual al área de este rectángulo. Existe entonces un valor C que le va a dar la altura al rectángulo, F de C le va a dar la altura al rectángulo multiplicado por la base. Esa área es igual al área bajo la curva. ¿Sí? Entonces ahí lo que les puse, creo que ahí se ve mejor que acá que en la pantalla. El área bajo la curva le traté de poner un color parecido a este, rosadito, no me salió tan rosadito. Es igual al área de cierto rectángulo de base B menos A y altura F de C. Que sería lo que está con celestito. Acá yo ni lo llego a ver eso. Para mí es todo blanco. Entonces, el área bajo la curva, que es lo que está con rosado, es igual al área de ese rectángulo, que tiene base B menos A y altura F de C. Acá estaría el F de C.
Acá está. No, no, del otro lado está explicada la altura de ese esférico. Y usted le dice, lo marco de este lado. Acá esto sería F de C. Esa parte, sí, que es acá. Entonces, el área de ese rectángulo es igual al área bajo la curva. O sea que la integral definida, en definitiva, ¿qué nos dice? Que la integral definida bajo la curva podríamos calcularla como el área de un rectángulo, pero es más fácil calcular directamente el área bajo la curva. Desde buscar ese valor C, intermedio C. Pero de nuevo, si la función es continua y diferenciable en ese intervalo, o sea, no tiene discontinuidades y tampoco tiene esas aristas puntiagudas o cambios abruptos para que sea diferenciable, si es suave, digamos, el cambio de la función en ese intervalo, entonces existe ese valor C para el cual se verifica esta propiedad que es el cálculo integral. ¿Sí? Bueno, está también acá tomado del libro. Lo que me interesa es que la interpretación, por eso es que incluí la cuestión gráfica y hice mucho hincapié en eso. Tanto en el teorema del valor medio del cálculo diferencial, como en el teorema del valor medio del cálculo integral. Bueno, y acá ahora voy a hacer zoom para que vean cuál es la relación, digamos, que hay entre el cálculo diferencial y el integral, ahora que ya conocemos estas dos ramas del análisis matemático, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Primero voy a hacer zoom en esto, en el cálculo diferencial. Ahí. El cálculo diferencial hay dos situaciones. Una es la del cociente incremental, delta de i sobre delta de x, o esto que en la pizarra escribimos, f de b menos f de a igual a b menos a, perdón, sobre b menos a. ¿Sí? Eso sería delta de i sobre delta de x. Y eso dijimos que me da la pendiente de la recta secante, es la que están viendo ustedes ahí en pantalla, que es la recta celeste, que está... Sí. Ahí. No sé por qué lo borré así. Capaz que le iba a cambiar. Bueno, entonces, el cociente incremental me da la pendiente de la recta secante. Y con la derivada, acuérdense que la derivada es el límite del cociente incremental, la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Ese es el fundamento, digamos, del cálculo diferencial. ¿Sí? Ese es el concepto más importante en el cálculo diferencial, que la derivada representa, el valor de la derivada de la función en un punto representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Está?
Y ahora veamos cuál es la relación entre en el cálculo integral. En el cálculo integral, si nosotros hacemos delta de i por delta de x, delta de i por delta de x, es base por altura. Es base por altura, o sea que nos da el área del rectángulo. Desde que está con celeste. El área de un rectángulo. Base por altura, área de un rectángulo. Y cuando le tomamos el límite para cuando delta de x tiende a 0, es lo mismo acá, siempre tomamos límite para cuando... Acá lo que estamos haciendo con la suma de Riemann es tomar límite para cuando delta de x tiende a 0 de delta de y por delta de x. Y eso nos da el área bajo la curva. Ven que pasamos del área del rectángulo a obtener el área bajo la curva. ¿Sí? Voy a volver ahí en la diapositiva para que vean, no sé si se llega a ver, pero la derivada entonces es el límite del cociente incremental. La derivada acá es el límite de delta de y sobre delta de x para cuando delta de x tiende a 0. O sea que tomamos el límite del cociente incremental, ¿sí? De delta de y sobre delta de x. Eso para la derivada. Y para la integral, ¿qué hacemos? Tomamos el límite para cuando delta de x tiende a 0 por el producto de los incrementos. Ahí está la relación entre derivada y la integral, ¿sí? Acá es la división de los, o el cociente de los incrementos, y acá es el producto de los incrementos, tomando el límite para cuando delta de x tiende a 0. Ahí están entonces emparentados, relacionados, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Ya hacemos un recreo. Entonces ahí dice, la pendiente de la recta secante se definió como delta de i sobre delta de x. Y el área bajo la curva se definió como el producto delta de i sobre delta de x. ¿Ven? Ahí dice, la derivación y la integración parecen tener una relación inversa. Son inversas por la división, una es la división y la otra es la multiplicación. Sí, lo tengo que pasar porque como vieron ahí recién le estuve agregando cosas o corrigiendo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, del cálculo ya como del análisis matemático, establece que los procesos de límites que se toman tanto para la derivada como para la integral preservan esta relación inversa, o sea, la relación inversa entre que una es la división y el otro el cociente, perdón, uno es el cociente del el cociente de los incrementos y otro es la multiplicación de los incrementos. Eso se conoce como teorema fundamental del cálculo. Bueno, fin de esta presentación. Hacemos un recreito de 10 minutos y vemos, pasamos a la parte práctica. Ahí está. Bueno, continuamos entonces. Ahora ya, como ven, la imagen cambió, ya no es el área bajo la curva, sino que el problema que tenemos ahora es el de determinar el volumen de un cuerpo delimitado superiormente por una superficie. ¿Sí? Entonces pasamos a tener un problema en el espacio tridimensional. ¿Sí? Y el problema lo podemos denominar el de eso, de determinar el volumen bajo una superficie, del cuerpo bajo una superficie.
Claro, la base es un plano, los laterales son planos, lo que no es plano es la superficie, ¿sí? La parte superior, digamos. La parte superior es la única que no es plana. Eh, Después vamos a ver integrales donde podemos hacer que la base no sea rectangular también. Este, Más adelante lo vamos a ver eso en las próximas clases. Claro, así, sí, 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 exactamente. Se podría entender como es, con el oleaje, digamos, para calcular el volumen, cuánta agua hay, pero el agua no está estancada, como dice Vanessa, sino que está en movimiento. Bien, bueno. Yo acá en estas diapositivas había puesto un repaso del área bajo la curva, pero terminamos de hablar recién, así que vamos a pasar a lo que es el volumen de un sólido, la integral doble y el cálculo de integrales dobles, porque ahora este problema se resuelve con lo que se denomina integrales dobles. Así que esto de la suma de Riemann, el teorema de Fubini, todo esto lo paso, el ejemplo que teníamos resuelto también lo paso, y nos ubicamos acá entonces. Recordemos que para encontrar el área bajo la curva nos llevó a definir lo que es eh, justamente una integral definida. Ahora lo que se busca es encontrar el volumen de un sólido y en ese proceso se llega a la definición de integral doble, del concepto integral doble. ¿Sí? Entonces, miren que, por ejemplo, ahora esto se llama el rectángulo de integración o el recinto de integración, lo que está en el plano del piso, que se forma dependiendo de cuáles sean los valores A y B entre los cuales voy a integrar, los valores A y B para la X, ¿sí? ¿Se ve eso? Los valores A y B para la X y los valores C y D para Y. La intersección de esas rectas conforma lo que se denomina el recinto de integración o el rectángulo de integración. Vendría a ser la base de este prisma, ¿sí? Que es un prisma rectangular, digamos, por la base, por los lados, pero que superiormente está limitado por una superficie. ¿Sí? Ya después cualquier cosa, van a tener las diapositivas también estas en el claro. A ver, ahí me quedo. En realidad tenía una imagen, ¿ven? Tengo esta imagen, pero para mí era muy complicada y la quería cambiar por esta. Me olvidé de borrar esta, disculpen. Ahora saco esta imagen de acá y ponemos esta. Me parece más simple, más clara, no con tantos rectángulos. Por eso la dejé ahí. Por eso me gustó más esa para reemplazar a la que tenía anteriormente. No la borro por las dudas. ¿Cuál es la idea acá? ¿Se acuerdan que en la integral definida que vimos para calcular áreas bajo la curva, lo que hacíamos era al intervalo AB, lo dividíamos en tramos, cada uno de esos tramos de ancho delta de X, ¿sí? Ahora, como tenemos un problema en el espacio tridimensional, lo que hacemos es dividir al intervalo, en el intervalo AB dividimos en tres partes, por ejemplo, en esta diapositiva, en tres partes, cada una con un ancho delta de X, ¿sí? Y en cuanto a la variable y que tenemos que integrar entre C y D, lo dividimos, por ejemplo, en cuatro rectángulos, no necesariamente tienen que ser cuadrados, ¿no? Pueden ser rectángulos de cada uno de ancho o de alto delta de I. ¿Estamos? O sea que es como que dividimos esta región
ven así, es como que a esta región la dividimos así. Esa sería la cuadrícula que ustedes están viendo ahí. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Calcular volúmenes de prismas rectangulares. Puede ser el prisma inscripto o el prisma circunscripto. Lo mismo que hicimos anteriormente. No me sale muy bien ahí la gráfica, pero la idea es calcular volúmenes. Así. Vamos a ver si me sale. Se nota que no fui a escuela técnica, pero ahí está más o menos. Vamos a calcular volúmenes de prismas. ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma? Bueno, ancho por largo por la altura. ¿Estamos? Que nosotros acá le vamos a llamar f de x sub i sub i. Que va a ser un punto acá que le va a dar la altura. Este va a ser el punto que le va a dar la altura. Este sería f de x sub i sub i. Calculamos volúmenes. ¿Sí? Es la misma estrategia, el mismo razonamiento que hicimos para calcular áreas. Para eso particionamos el recinto de integración, esta región, en una cuadrícula de ancho, cada cuadrito tiene ancho delta de x y tiene altura y largo, digamos, delta de y. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren copiar? Esto como que no se ve tan clarito, a ver, le voy a cambiar, le voy a poner la letra en negro, y capaz que el resaltado, no sé si en amarillo. Amarillo, eso es lo más parecido al... Ahí está. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Acá resaltado tendríamos el área de cada rectángulo. Todavía no pasamos a calcular volúmenes, pero ya tenemos el área de un rectángulo. El área del rectángulo y sub j, digamos, y sub j es igual a delta de x por delta de y. O sea, largo por ancho. Largo por ancho. Y de eso tenemos m por n. En este caso tenemos 3 por 4, tenemos 12 rectángulos. Tenemos 12 rectángulos y le podemos calcular el área a cada uno. Para tener volumen todavía nos falta la altura, pero ya por lo menos subdividimos el rectángulo de integración. Bueno, como ven ya el razonamiento es muy similar al que seguimos para el problema del área bajo la curva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo les dibujé ahí en la pizarra recién. Calcular el volumen de un prisma rectangular.
que sería el área de la base por la altura. O sea, delta de i por delta de x, lo que puse sería el volumen de ese prisma sería delta de i por delta de x por el valor de la función en un x asterisco y asterisco, que sería algún punto dentro de ese rectángulo. Para la imagen, para algún punto dentro de ese rectángulo. Ahora les voy a mostrar en GeoGebra algo que simula ser esto. Ah, no, sí lo puse en la otra diapositiva. Puede ser el punto medio, puede ser en alguna, o sea, acá aparenta estar en el punto medio o el centro, digamos, del rectángulo, ¿sí? Puede ser en alguna de las esquinas, como plantea otro de los ejemplos, ¿sí? O algún otro criterio que les parezca conveniente. Como son tantos los rectángulos, la idea es hacer subdivisiones de que estos rectángulos sean muy pequeños, que tienda a cero el área del rectángulo, ¿sí? Esto, si nosotros queremos sumar todos los rectángulos, tendríamos que sumar todos lo que son los rectángulos de una fila y después pasar a la otra, ¿sí? Eso es lo que se hace con esta doble suma de Riemann. Con la doble suma de Riemann sumamos los volúmenes de todos estos prismas rectangulares. Ahí la nomenclatura de los subíndices le va dando entonces que va, por ejemplo, va barriendo por fila. Va primero todos los de esta fila, después esta fila. No importa si los recorre así, digamos, o los recorre así, lo mismo, el volumen es único, así que no importa el orden en que se lo sume. La suma es conmutativa también. Pero lo que quiero que se queden es con esto, como una doble suma de Riemann, que calcula volúmenes. ¿Por qué? Porque es el área por la altura, volumen. Yo les quería mostrar acá esta construcción de GeoGebra, a ver si me conecto a internet con el celular. Acá está. Para que podamos ver una construcción en GeoGebra que no la hice yo. Veamos ahí. Esto digo, bueno, ustedes van a tener, esta es la primera que yo encontré de construcción, por ahí puede haber otras. Digo, pueden apoyarse en este tipo de recursos cuando quieran explicar esto. Fíjense, ahí tenemos acá está la superficie que delimita superiormente, acá está lo que sería el rectángulo de integración o el recinto de integración, y acá está en cuántas partes lo queremos dividir. Por ejemplo, tiene hasta 20. Así que, por ejemplo, vamos a ir con 5 partes, a ver si lo toma. Ahí lo divide en 5 por 5. ¿Sí? Y ahí ven que se crean los prismas. ¿Sí? Esto no permite girarlo ahí. A ver. Ahí va aumentando, ¿ven? Acá en la cantidad de prismas. 9, 10, 11, 12. Y ven que los prismas están cada vez más juntitos. Ven que los recintos de integración, las áreas de los rectángulos, es cada vez tiende a cero. Ahora está bajando ya. Está haciendo la animación de cómo va reduciéndose, pero va desde 1 hasta 20. ¿Sí? Bueno, esa es la idea de sumar entonces los volúmenes de los prismas y así de esa manera aproximar al volumen bajo la superficie. Yo sí hice otra construcción, que ya la vamos a trabajar quizás en la clase que viene, que nos va a servir para resolver cualquier ejercicio y ya calcule la integral doble definida. ¿Sí? Eso lo vemos en la clase que viene. ¿Se entendió esto? Esto es la animación de lo que por ahí está acá en esta diapositiva. Me gustó por el hecho de que se podía ver cómo incrementándose. Fíjense acá
que cuando divido en 4 por 4, o sea, 16 prismas, el volumen me da 41,5. Si divido en 8 por 8, o sea que tengo 64 prismas, el volumen me da 44,87. Y si divido en 16, o sea, 16 por 16, que ya no sé cuántos prismas son, el volumen da 46,46. O sea que ya nos va dando cuanto mayor sea la cantidad de prismas que tengamos, más precisa es la aproximación al volumen real que se está buscando. ¿Cuándo llegaríamos a encontrar ese volumen real? Cuando la cantidad de prismas tienda a infinito. Si la cantidad de prismas tiende a infinito, la área de la base, el delta del área, quiere decir el área de la base tiende a cero, porque hay cada vez prismas más chiquititos. ¿Sí? Ustedes ven acá que la base de cada uno de estos prismas cada vez es más chiquitita. Entonces tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? A lo que ya teníamos anteriormente, que era la doble suma de Riemann, que me permite calcular la sumatoria de estos volúmenes, le tomamos el límite para cuando n y m tienden a infinito, o lo que es lo mismo, cuando el área de la base tiende a cero, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como como el límite para la doble suma de Riemann, cuando el delta del área tiende a cero. Y eso es la integral definida, doble. La integral doble definida sobre un rectángulo es igual a ese límite. Acá, a este. Es lo mismo que este, pero este está con el delta del área. ¿Sí? Cuando el delta del área tiende a cero, eso se conoce como la integral doble. Ven que tiene dos símbolos de integral seguidos. Y ahí dice R, o sea que está sobre el recinto de integración o el rectángulo de integración R. Entonces hemos hallado la solución al problema de determinar el volumen de un sólido, porque puede expresarse y resolverse como una integral doble. El volumen, si la función es mayor o igual que cero, o sea, está sobre el plano del piso, el volumen del sólido que yace por encima del rectángulo y por debajo de la superficie, por encima del piso y por debajo de la superficie, el volumen de ese cuerpo es el resultado de la integral doble. Ahora ahí está planteado como integral doble. Ahora vamos a ver cómo se resuelve. Si hay algo que no se entiende o quieren que explique de nuevo, me avisen. Bueno, ¿cómo se resuelve la integral doble? Se resuelve de una manera bastante simple, que es ir resolviendo una integral simple primero y al resultado de esa integrarla después. O sea, que se llaman integrales iteradas. No se resuelven las dos simultáneamente, sino que se resuelve una integral, la más interna, digamos, la integral interior, y después a ese resultado se la integra según la integral más externa. ¿Estamos? Ahora bien, hay dos posibilidades y por cualquiera de los dos caminos se demuestra, es más, ustedes pueden hacer los ejercicios, se demuestra que como el volumen es único, no importa el orden de integración. O sea, yo acá el ejemplo, lo que dice la diapositiva, es que podemos integrar primero con respecto de x y después integrar con respecto de y. O sea, el diferencial de x se empieza integrando por el diferencial que esté más adentro, más interior, ¿sí? El que esté pegado a la función, el que esté multiplicando al integrando. Se empieza integrando con respecto a esa variable, ¿sí? Este es un procedimiento que por ahí les va a resultar nuevo al principio. El orden no, lo que hay que tener en cuenta es los extremos, porque A y B son los extremos para la X. Entonces, si usted va a integrar con respecto de X, los extremos de integración que tienen que tomar son para los valores de la X y después con los de la Y. En cambio, si integra con respecto de Y, ahí sí hay que cambiar
porque hay que integrar entre C y D, que son los valores para la I. Eso en los ejercicios va a estar planteado. Bueno, y acá está lo que preguntaba Martín. Acá en este ejemplo, por ejemplo, está tomando siempre el valor de la función en la esquina superior derecha de cada rectángulo, no en el punto medio, digamos, en el centro del rectángulo, sino en los extremos superior derecho. Ahí se calcula la altura. En definitiva, como los rectángulos tienen una base de prácticamente cero, es indistinto el punto donde vos tomes la altura. Es mínima la diferencia. Bueno, ¿cómo se calcularía entonces el volumen? Vieron que acá dijimos que tenemos las integrales iteradas. ¿Cómo se calcularía el volumen? Si hacemos las integrales iteradas, eso se conoce como el método del rebanado. Es como que voy a calcular el volumen, pero el volumen total, digamos, calculando volúmenes o sumando las áreas de rebanadas de esa superficie. ¿Sí? Acá, por ejemplo, primero integro con respecto de x. O sea que lo que va cambiando es el valor de la x. Va cambiando el valor de la x. El valor de la y se mantiene constante. ¿Sí? Entonces ahí, cuando el valor de la y se mantiene constante, es como que hay un plano que corta la superficie y forma esta curva. Forma esta curva. Cuando el plano corta la superficie, forma esa curva. Y entonces se calcula el área bajo la curva. Se calcula el área bajo la curva, que sería eso que está sombreado. ¿Sí? Y después se integra con respecto a la y, entonces se calculan todas las sumatorias de esas rebanadas, que sería la suma de las áreas. Y si calculamos al revés, haciendo la x constante, o sea, integrando con respecto de y, primero manteniendo la x constante, se calcula el área de una rebanada, digamos, ¿sí? Que sería el área bajo esta curva. Ahí se forma la curva C, y entonces se calcula el área de esa, bajo esa curva, ¿sí? En definitiva, como sea que lo corten, que lo rebanen, después, al juntar todas las rebanadas, tienen el cuerpo tridimensional, ¿sí? Es como el pan lactal, ese que viene ya rebanado, ¿sí? Ya para que, sí. Independientemente de cómo lo rebanen, después el volumen es único, ¿sí? Es lo que dice acá, el orden de integración no altera el resultado. ¿Sí? Se puede integrar en cualquiera de los órdenes teniendo en cuenta los límites de integración. Entonces, para terminar con la idea, para cerrar la idea y continuar trabajando la clase que viene, les muestro acá un ejemplo. Tienen la función, ahí está la superficie z igual a 100 menos 6x cuadrado y. Ahí tienen la gráfica. Y el recinto de integración o el rectángulo de integración en general se lo denomina R. Yo ya les voy a publicar el práctico también, donde está planteado así. Dice es para la x entre 0 y 2 para la x y entre menos 1 y 1 para la y. Ven que acá la x va, acá está x0, acá está x2. Y la y está entre menos 1 y 1. Entonces ahí se forma el rectángulo o recinto de integración. ¿Sí? Ese es el recinto. O sea que
es la superficie bajo esa curva, lo que tenemos que, el volumen bajo esta superficie, perdón. Entonces, lo que preguntaba Vanessa recién, se puede integrar, la primera solución sería integrando primero con respecto de x. Y la segunda solución, vamos a ver qué es, integrando primero con respecto de y. ¿Sí? Entonces, la definición de integral doble dice que la integral por el diferencial de la función f de x y, que es la que limita superiormente por el diferencial del área en el recinto de integración, lo podemos expresar así. Reemplazamos al f de x y por la función 100 menos 6x cuadrado por y. Si queremos integrar primero con respecto de x, tenemos que poner acá primero delta de diferencial de x, perdón. Diferencial de x. Y si ponemos primero diferencial de x, acá tenemos que indicar los valores entre los que fluctúa la x. ¿Cuáles son esos valores? Estaban indicados acá, entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y después, si ya integramos con respecto de x, después va a haber que integrar con respecto de y. Entonces ponemos el diferencial de y. Y en la integral, en el símbolo de integral más externo, digamos, tenemos que poner entre qué valores fluctúa la y, entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y les decía cómo se resuelve esto. Y bueno, se integra primero con respecto de x. ¿Qué significa que integramos con respecto de x? Eso es algo que no hicimos hasta ahora y en las otras unidades lo vamos a aplicar también. Si integro con ahí tengo dos variables, la x y la y. Y voy a integrar con respecto a la x, dije yo. ¿Qué significa eso? Que a la y la vamos a considerar constante. Ya sea para derivarlo o para integrarla, vamos a considerarla, vamos a hacer de cuenta que es un número. Entonces se integra solo la x como variable. Fíjense acá, tengo la integral de 100 con respecto de x, la integral sería 100x. ¿Por qué? Porque si derivo 100x, lo derivo con respecto de la x, me queda 100. ¿Estamos de acuerdo? Menos, después la integral de 6x cuadrado y. ¿Eso cuánto quedaría? 6x cubo sobre 3 y la y igual que el 6 como constante. Quedaría 6x cubo sobre 3. Bueno, se simplifica el 6 con el 3 del denominador, queda 2. Y la y, fíjense que no se le integró, a esa no le sumé exponente, nada. La dejé tal cual como está, porque la consideramos constante. Ese es un clic que tienen que hacer ahora de cómo se maneja cuando a una variable la considero variable y a la otra variable la considero constante. Eso puede por ahí desacomodarlos un poco hasta que le agarren la mano. Y tienen que evaluarlo entre 0 y 2. Para x2 menos este integrando evaluado en 0. Bueno, lo evalúan. En 2 le va a quedar 100 por 2 quedaría 200 menos 2 al cubo que es 8 por 2, 16y. Menos 0 sería porque como x vale 0, se reemplaza acá, los dos términos que contienen la x anula. Entonces la integral que les queda para resolver ahora es 200 menos 16y, integrando con respecto de y. Entonces 200 con respecto de y, la integral queda 200y, 200 por y, menos 16 por y cuadrado sobre 2. Y ahí de nuevo se simplifica el 16 con el 2, queda 8. ¿Sí? Y entonces ahora hay que evaluar esto entre 1 y menos 1. O sea, esto evaluado para cuando y vale 1, que quedaría 200 menos 8, quedaría 192. 192. O sea, me queda 200 y menos 8 y cuadrado, valuado
para i igual a 1 y para i igual a menos 1. ¿Esto cómo se hace? Se evalúa primero, quedan 200 por 1, se reemplaza la i por 1. Estoy reemplazando ahí. 200 por 1 menos 8 por 1 al cuadrado. Menos la misma primitiva, pero evaluada en menos 1. O sea que va a quedar 200 por menos 1 menos 8 por menos 1 al cuadrado. Entonces acá yo les decía 200 menos 8, me queda 192. 192 menos, acá me queda menos 200, menos 200, menos 8. Menos 8. O sea que me queda 190, hay que tener cuidado con el signo. 192 menos 208. Menos se hace más, o sea que me da 192 más 208, 400. Es lo que da ahí. Ese es el volumen. El volumen de este cuerpo, limitado ahí superiormente por esta superficie, es 400 unidades de volumen. Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Se podría pensarlo como al revés, digamos que esto sea, por ahí vieron las piletas tienen como distintos desniveles o es ondulado así el fondo de la pileta. Bueno, podríamos pensar que esta es la superficie, el agua planita y este sería el fondo. Podemos calcular qué volumen va a tener, cuántos litros de agua. Bueno, este tipo de ejercicio vamos a resolver la clase que viene. La clase que viene va a ser práctica de esto. Yo les voy a pasar el práctico, pero lo vamos a resolver en la clase que viene. ¿Sí? Ya es más bien práctico todo lo que queda.